Ya comenzó Agustín Sancho Cubrero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar. En cada rincón del ciberespacio siempre encontrarás su abrazo. Suscríbete sin dudar, no cuesta nada. Soñar en YouTube o en tu aplicación, gratis siempre es la opción. Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. A continuación empezamos el programa. Muchas gracias. Durante décadas, los gobiernos han negado, ocultado o simplemente ignorado ciertos sucesos que por su naturaleza desafían toda lógica y comprensión humana. En ese ámbito sombrío y enigmático se sitúan los llamados expedientes X, archivos o investigaciones que recopilan casos inexplicables que mezclan fenómenos paranormales, apariciones, encuentros con entidades no humanas y conspiraciones de alto nivel. De todos ellos, hay algunos que destacan por la intensidad de sus elementos, por la cantidad de testigos involucrados, por las pruebas físicas que dejaron atrás o por las inexplicables consecuencias que siguieron. Casos que parecen sacados de una película, pero que han sido documentados, analizados y a menudo clasificados durante años por agencias gubernamentales, investigadores independientes e incluso medios de comunicación, antes de ser enterrados bajo una capa de silencio o escepticismo. Uno de los más impactantes es el conocido como incidente de Rendlesham, ocurrido en diciembre de 1980 en el bosque de Rendlesham, Inglaterra, cerca de la base militar de Woodbridge, utilizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Durante varias noches consecutivas, militares estadounidenses reportaron luces extrañas descendiendo en el bosque. Lo que parecía una mera observación casual se convirtió en una operación encubierta cuando varios oficiales decidieron internarse en la espesura y se toparon con una nave triangular apoyada sobre el suelo. Según sus testimonios, la nave estaba rodeada de una intensa luz blanca y emitía símbolos extraños parecidos a jeroglíficos. El sargento Jim Penniston aseguró haber tocado el objeto, describiéndolo como cálido, metálico y con una energía estática a su alrededor. Tras el contacto, afirmó recibir una especie de descarga mental con una secuencia binaria, que años más tarde sería traducida como una serie de coordenadas terrestres vinculadas a lugares de alto significado arqueológico. A pesar de los numerosos testimonios y registros de radiación anómala en la zona, el gobierno británico y estadounidense siempre minimizaron el incidente, clasificándolo como sin amenaza para la seguridad nacional, a pesar de las evidencias en contra. Otro expediente que sacude los cimientos de lo racional es el del caso Valentich, en Australia. En 1978, Frederick Valentich, un joven piloto de 20 años, despegó de Melbourne en una avioneta Cessna rumbo a la isla King. Durante el trayecto, se comunicó con la torre de control para informar que estaba siendo seguido por un objeto que no podía identificar. Aseguraba que se movía a velocidades inusuales y que parecía metálico y brillante. Su último mensaje, antes de que la transmisión se cortara abruptamente, fue: «No es un avión». Jamás se encontraron restos del piloto ni de su aeronave, y el caso quedó archivado como desaparición inexplicada. Lo más desconcertante es que testigos en tierra reportaron haber visto luces verdes sobre el mar justo a la hora en que se perdió el contacto. El expediente fue desclasificado años después, pero ninguna explicación convencional logró convencer a quienes lo investigaron. En Rusia, el enigma toma forma con el incidente del paso Dyatlov. En 1959, un grupo de 9 experimentados excursionistas soviéticos murió en circunstancias tan extrañas que aún hoy sigue siendo objeto de debate. Fueron encontrados en los montes Urales, dispersos, algunos descalzos, otros con graves lesiones internas pero sin signos externos de violencia. Uno tenía el cráneo fracturado, otro no tenía lengua, y varios mostraban altos niveles de radiación en su ropa. La tienda fue hallada rasgada desde dentro, como si hubieran huido aterrados de algo invisible en plena noche nevada.
El informe oficial soviético concluyó con la frase: una fuerza desconocida e irresistible causó las muertes. Durante décadas, se barajaron teorías que iban desde avalanchas hasta armas secretas, pasando por encuentros con entidades no humanas. Los documentos relacionados fueron clasificados durante años, y los familiares de los fallecidos nunca recibieron respuestas claras. En Estados Unidos, uno de los casos más perturbadores es el de Travis Walton. En 1975, Walton, un trabajador forestal de Arizona, desapareció durante 5 días tras un supuesto encuentro con un objeto volador no identificado. Sus compañeros de trabajo aseguraron haber visto una luz intensa que lo elevó por los aires antes de que desapareciera en el bosque. Inicialmente acusados de asesinato, los compañeros pasaron pruebas de polígrafo que corroboraban su historia. Walton reapareció días después, desorientado, asegurando haber estado dentro de una nave y describiendo con detalle su supuesto contacto con seres no humanos. Su caso fue ampliamente investigado y llevado incluso al cine, pero jamás se logró una explicación definitiva que pudiera desmontar su relato. La coherencia de los testimonios, las pruebas médicas y psicológicas y la falta de beneficio económico inmediato por parte de los involucrados hacen de este expediente uno de los más sólidos del fenómeno ovni. En Brasil, el llamado Caso Varginha ha sido apodado como el Roswell sudamericano. En 1996, en la ciudad de Varginha, varios testigos reportaron la caída de un objeto no identificado, seguido de la aparición de criaturas extrañas descritas como humanoides de piel marrón, ojos rojos y una extraña protuberancia en la cabeza. 3 niñas aseguraron haber visto una de estas entidades encogida contra una pared, como si estuviera herida. A los pocos días, testigos afirmaron haber visto vehículos militares recuperando cuerpos, mientras que uno de los policías involucrados murió poco después en circunstancias misteriosas. Médicos del hospital local hablaron de la llegada de un ser no humano al quirófano, pero luego se retractaron sin explicación. A pesar del silencio oficial, las declaraciones de numerosos testigos y el cerco militar aplicado a la ciudad durante esos días hacen de este caso uno de los más enigmáticos y documentados del continente. En África, específicamente en Zimbabue, el caso de la escuela Ariel dejó a más de 60 niños como testigos directos de un fenómeno inexplicable. En 1994, en pleno horario escolar, una nave aterrizó cerca del patio de una escuela en Ruwa. Varios niños vieron cómo una figura humanoide bajaba del objeto y los observaba. Lo inquietante fue que muchos de ellos afirmaron haber recibido mensajes telepáticos sobre el daño que los humanos estaban causando al planeta. Todos los testigos dibujaron figuras similares, describieron los mismos sucesos, y muchos, años después, mantuvieron intactos sus recuerdos y emociones del evento. El psiquiatra de Harvard, John Mack, viajó a entrevistarlos y concluyó que no estaban inventando la historia, ya que no presentaban signos de psicosis, manipulación o alucinación. El gobierno local nunca ofreció una versión oficial, y el caso quedó relegado a los archivos de los investigadores independientes. En España, uno de los más célebres es el caso Manises, ocurrido en 1979. Un avión comercial que volaba entre Palma de Mallorca y Tenerife fue desviado a Valencia tras detectar un objeto luminoso que se aproximaba rápidamente. Los pilotos informaron a la torre de control y al no recibir respuesta militar inmediata, decidieron aterrizar por seguridad. El objeto cambió de trayectoria varias veces y, según los testimonios, parecía tener inteligencia propia. Un caza Mirage F-1 despegó desde la base de los Llanos para interceptarlo, pero fue incapaz de alcanzarlo y reportó comportamientos anómalos en sus instrumentos. El piloto declaró que jamás había visto nada semejante. El Ministerio de Defensa investigó el caso, pero lo clasificó como confidencial durante años. Cuando finalmente se desclasificaron algunos documentos, se reveló que no se encontró ninguna explicación aeronáutica que justificara el fenómeno. Y no puede dejar de mencionarse el más famoso de todos, el caso Roswell, ocurrido en Nuevo México en 1947. Aunque muchos lo conocen como el supuesto estrellamiento de un platillo volante, lo cierto es que la historia es mucho más oscura. Inicialmente, el ejército publicó un comunicado diciendo que habían recuperado un platillo volador. Sin embargo, horas después, se retractaron alegando que era un globo meteorológico. Años después, testimonios de militares retirados, documentos filtrados y análisis de restos supuestamente recuperados
avivaron la teoría de que lo que realmente cayó fue una nave no humana, cuyos restos y ocupantes fueron trasladados a la base de Wright-Patterson o al Área 51. La forma en que se gestionó la información, la censura mediática y las amenazas a los testigos generaron un aura de conspiración que nunca ha sido completamente aclarada. Estos expedientes representan solo una pequeña fracción de los miles que han sido recopilados en distintas partes del mundo. Algunos han sido desclasificados con tachaduras evidentes, otros han desaparecido, y muchos más siguen bajo llave, esperando quizá un momento en el que la humanidad esté preparada para aceptar lo inaceptable. Hay quienes sostienen que estos eventos tienen explicaciones lógicas aún por descubrir. Otros creen que se trata de pruebas ocultas de una realidad que desafía todo lo conocido. Lo que es seguro es que cada caso abre una grieta en la estructura de lo racional y nos enfrenta a una inquietante posibilidad: que no estamos solos, que no controlamos nuestro mundo tanto como creemos, y que en las sombras de la historia oficial hay secretos que siguen esperando salir a la luz. Hasta aquí esta edición del programa de El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirse a cualquiera de estas plataformas, es gratis. También puedes compartir este programa, así me ayudas a crear más contenido. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero. En la pantalla aparece el comentario ya comenzó. Agustín Sancho Cubero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar en podcast